Espero se encuentre muy bien. Les saluda su tutor Sergio Andrés Durán Jaimes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos, siendo las 8:20 de la noche, de el 17 de septiembre de 2025. Nos encontramos aquí reunidos porque vamos a trabajar en la réplica de la sesión 1 del curso de pensamiento lógico matemático, que está relacionado con las temáticas que se están viendo en el reto número 2. De tal manera que sin preámbulos vamos a iniciar. Bueno, algo muy importante y es que debemos ser muy sinceros y es que ustedes, bueno, de pronto yo en algún momento también pude haberlo dicho, que algún curso no me iba a servir a mí para el futuro, ¿sí? Por ejemplo, yo mencionaba en su momento que la física, que yo no iba a trabajar con la física, que eso para qué. Y pues realmente uno en la vida todo trabaja, bueno, digamos en mi caso que soy ingeniero, pues tengo que relacionarme con cosas de física, ¿sí? Entonces, aquí también va para ustedes la siguiente información y es que el curso de pensamiento lógico matemático no es un curso que es solo para ingenieros, sino que aplica realmente para muchas áreas, ¿sí? Muchas áreas, casi que impactan todas, ¿sí? Psicología, derecho, música, ingenierías, filosofía, bueno, todos, ¿sí? Todos, todos. Entonces, ¿qué vamos a aprender o cómo sabemos nosotros cómo podemos argumentar algo y que eso sea válido? ¿Qué consecuencias podemos tener en una decisión basada en un razonamiento que sea incorrecto? Pues bien, los objetivos que vamos a trabajar el día de hoy son los siguientes: aplicar la lógica en contextos reales, participar en retos gamificados y fortalecer el pensamiento crítico. Hoy me voy a enfocar a ser un poquito más profundo en algunos ejercicios, de tal manera que los invito a que estén muy atentos. ¿Vale? Listo. Me voy a saltar la presentación inicial. Quiero irme más a lo que es el grano. ¿Listo? Bueno, entonces permítame, voy aquí a abrir una presentación. Una presentación especial y quiero tocar aquí rapidez. Pero entonces voy a acompañarla aquí mismo con la presentación que tenemos. Mire, hay tres grandes temas que encierran el reto 2: la lógica proposicional, los cuantificadores y las proposiciones categóricas. ¿Qué encontramos nosotros dentro de la lógica proposicional? Profe, qué Mira, pena te interrumpo. ¿Estás compartiendo pantalla? bueno, regáleme un segundito, déjame verificar, tenga paciencia. No estoy compartiendo, entonces. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Sí, señor. Listo, Sí, bueno. señor, Ya profe, está ahora sí. compartiendo. Sí, Excelente, señor. muy bien, muy bien, Sí. excelente. Listo, mira, aquí tenemos la lógica proposicional, los cuantificadores, las proposiciones categóricas. Entonces son tres grandes temas. Dentro de la lógica proposicional encontramos este esquema o este diagrama que nos muestra 5 temas importantes, ¿sí? El sexto es más como la aplicabilidad que se tiene en nuestro contexto real. Pero lo que sí debemos tener claro es las proposiciones simples, las compuestas, los conectores lógicos, las tablas de verdad y la clasificación de esas tablas de verdad. Entonces, mire, vamos a arrancar con lo que es la proposición simple, ¿vale? La proposición simple. Entonces, una proposición simple también puede llamarse como proposición atómica o atómica, ¿sí? Son enunciados que afirman o que niegan algo, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de conector. Entiéndase como conector, voy a mandarles una imagen ahí al chat, entiéndase como conector a la siguiente información. Se la voy a enviar al chat, revisen el chat, revisen el chat. ¿Listo?
Entonces, entiéndase como conector cuando hablamos de no, entonces, y, o, sí, solo sí. Esos son los conectores. Entonces, si esa proposición no tiene ese conector, pues decimos que es una proposición simple. Así como el ejemplo que está ahí planteado. Dice, Carolina tiene una hija llamada Valentina. Jairo hace lindas cocinas en madera. Y nosotros le debemos colocar o una letra para identificarla. Esa letra tiene que ser en minúscula y arrancamos siempre diciendo con la P o con la Q. Puede ser la R, la S o la T, ¿sí? Pero siempre son P y Q. O sea, las identificamos de esa forma. Entonces, son proposiciones simples aquellas frases o enunciados donde no hay ningún conector, que son ejemplos sencillos. El miércoles es un día maravilloso. Ya. El desafío entretiene a la gente. Eh, las hamburguesas son ricas, pero hacen daño. ¿Sí? En ningún momento estoy nombrando un conector lógico. No lo estoy diciendo. Entonces, eso es una proposición simple. Y una proposición compuesta, entonces, es la unión de una, de dos o más proposiciones simples usando un conector. Por ejemplo, Alejandro vende zapatos o vende bolsos de cuero. Alejandro vende zapatos o vende bolsos de cuero. Ahí le estoy agregando la O. Entonces la O me hace dar a entender que tengo dos proposiciones simples. Una sería Alejandro vende zapatos y la otra sería vende bolsos de cuero, pero hace referencia al mismo Alejandro. También tengo otra proposición compuesta y es que si Lina estudia para la prueba, entonces obtiene la beca de excelencia. Estoy usando un conector que es sí entonces. Quiero que no se me vayan a confundir diciendo que la palabrita sí, solamente sí, digamos que es la que representa el condicional. No, están las dos, o sea, sí entonces. Sí siempre se pone al principio y entonces se pone como en la mitad de la oración. O sea, las dos hacen una sola que es el condicional, ¿sí? También puede encontrar otra oración que diga sí, solo sí. Ese sería el bicondicional. O puede que encuentre Karen vende zapatos y vende bolsos. Ya no sería la O sino la I. Pero también puede ser un conector con la no. Alejandro no vende zapatos. Es negación. Entonces pueden haber uno o dos conectores en una oración. Y eso me la transforma automáticamente en una proposición que es compuesta. ¿Listo? Bien. Quiero que miremos algo. Quiero que miremos algo. ¿Ven la nueva presentación que les puse ahí, muchachos? Sí, profe, sí se ve. Sí, Bueno, señor. listo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Mira, aquí Sí, tenemos señor. unos ejemplos diferentes. Dice, determine cuáles de las siguientes oraciones son proposiciones. La A, 15 es un número par. ¿Usted qué dice? ¿Que eso es una proposición o no es una proposición? Sí, Es una proposición, profe, sí. Válida, ¿sí o no? Sí, sí, No, porque no vamos a es. determinar si es falsa o verdadera. 15 es un número par, pero entonces, claro, usted llega y dice, sí es una proposición, pero no necesariamente tiene que ser verdadera. Ella tiene dos estados, puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? Entonces ahí sí es verdadera a pesar de que no es afirmativa, es falsa, porque 15 no es par. Ahora la siguiente. ¿Simón Bolívar fue presidente de Colombia? Es una proposición también, profe. Una proposición, pero es falsa. Dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? No, pues sí, yo sé que Simón Bolívar nació en Caracas en un potrero lleno de, pues, como dicen los niños, ¿no? Entonces, no, o sea, sí aplica, es una proposición, pero no nos están diciendo que diga si es verdadera o si es falsa. Simplemente diga, afirme si es verdadera o es falsa.
Ahora viene una pregunta. ¿Qué día es? ¿O qué día es hoy? Por ejemplo, podría ser también. Pero no, esa no es proposición, profe. Es una pregunta, no corresponde. Sí, no Exacto. Entonces, corresponde. eso es una pregunta y pilas, porque eso puede ser una cáscara o una pregunta que le salga en el reto. Que indique, le dan una pregunta X y le dicen que si es una proposición, que si cumple con una proposición, o puede que le digan de los siguientes ejemplos, indique la que no es una proposición. Entonces, por ejemplo, una pregunta o en signos de admiración como esa que dice feliz aniversario, no cumplen, no son proposiciones. ¿Sí? Prohibido fumar en clase, ¿proposición o no? No. Sí, proposición. Sí, sí. ¿Sí? una ¿Prohibido fumar en clase? Sí. Es una proposición. Bueno, diría no, que sí, sí. sí, sí. Y x menos 5 igual a 10. También es No. una proposición. También. ¿Seguros? No es Sí, profe. proposición. No. Señor. ¿Por qué dicen que sí? No, no es. ¿Y por qué dicen que no? Es un problema. Profe, pues yo digo que sí porque, o sea, las preposiciones pueden ser algo que digamos o también puede ser representada numéricamente. No, no siempre tiene que ser por algo que uno diga. Pero entonces ahí no podría decir yo, bueno, porque es que la x no tiene número. O sea, x dice x menos 5 igual a 10. Bueno, sí, ahí no aplica, pero de pronto otro ejercicio que tenga más coherencia, profe, de pronto sí aplica, ¿sí? Que tenga texto como el de arriba, que dice 15 es un número par. ¿Sí? Listo. Ok, sí. el número de la que Para- va de X. Para que lo tengamos claro, ¿sí? Entonces digamos que eso sería más como una ecuación, no nos encaja ahí. Es para que lo tengamos ahí claro. Listo. Muy bien. Entonces, habíamos dicho lo de las proposiciones simples y lo de las proposiciones compuestas. Simple es que no tiene conectores. Compuesta es que es una o dos proposiciones simples con un conector. ¿Listo? Bien. Aquí tengo unos ejemplos de proposición simple y de proposición compuesta. Por ejemplo, Juan es tutor de la UNAD. Eso es simple. El número 10 es primo. Simple. Emma tiene 2 años. Simple. Compuesta sería Valeria está en casa y trabajando. Si está lloviendo, entonces hace frío. Trabajo de día, sí y solo sí, estudio de noche. Entonces, esos son ejemplos de proposiciones simples y proposiciones compuestas, ¿vale? Bueno, muy bien. Recordemos entonces los conectores. Mira, ahí están los conectores. Mm, Negación, venga. conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. No se le Profe, vaya a olvidar. Señora, todos los conectores tienen un sujeto. todos los conectores tienen un No, sujeto, perdón, claro, sí. no, La todas proposición las tiene, preposiciones. sí, claro. Siempre hablan de una persona o de un animal o de una cosa. ¿Sí? Siempre. ¿Vale? Listo. Entonces, mira, no se les vaya a olvidar que esos son los símbolos, que eso es el lenguaje natural ¿Usted sabe qué son las proposiciones, Mariano? y No, pensamiento usted cállese y lógico. déjeme escuchar porque yo tampoco. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, ojo, ojo, ¿no? Tiene que tener un conector para que sea una proposición compuesta. ¿Cuáles son esos 5 conectores que existen? Negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Solo esos, no hay más, ¿vale? No hay más. Veamos unos ejemplos. Mira, la negación es un conector lógico que cambia el valor de verdad a uno falso. Si la oración viene falsa, entonces se convierte en verdadera. Si la oración, o sea, es decir, la proposición viene falsa, pasa a verdadero. O sea, cambia el estado. La negación es muy sencilla, cambia el estado. ¿Cómo se representa? Pues con la palabra no. Ya, listo. Entonces, mira, aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos Andrés estudia inglés.
¿cómo la pasas a negación? Andrés no estudia inglés. ¿Ya? Ahora, Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cómo la cambio? Juan no estudia pensamiento lógico. Es eso. O sea, la negación es muy sencilla. Es cambiar el estado de verdadero a falso o de falso a verdadero. Ya. Así no sea cierto. Mira, ahí está diciendo, así no sea cierto. ¿Sí? Estamos cambiando el estado. ¿Cuál es el símbolo? Mira, lo podemos Profe, encontrar. perdón. Cuéntame tu caso. No, es una pregunta. Es decir, usted dice que normalmente está la palabra no, pero si también aparece, por ejemplo, la palabra nunca, jamás, también son negaciones. ¿Es válido o no? Sí, un brazo reino. Pero no Andrés contestaba nada. nunca estudia. Entonces, ¿Cómo? o ¿Pero sea, me dijo que salchichón? puede que No. aplique, apaquen, por favor, silencien los micrófonos. Puede que aplique, pero no encaja, porque mire, por ejemplo, tú dices, Andrés nunca estudia inglés, entonces no estoy identificando el conector, porque el conector es no, entonces, y, o el bicondicional, el sí, solo sí. Tú puedes hablar de nunca, Puede pero ser falso también. pero nunca no es un conector. Y si no tiene un conector, entonces no puedo decir que es una proposición compuesta. Es una oración, más bien una proposición simple, ¿sí? Pero no podría ser una compuesta porque el nunca no es un conector lógico, ¿sí? Pero claro, tú lo puedes entender como que nunca lo hace, pero digamos que no es la forma adecuada de poder expresar o hacer el ejercicio de la proposición, ¿vale? O sea, sí o sí hay que usar esos conectores, siempre. Mira, yo lo que quería comentarles es que en algunos libros o en textos se presenta este simbolito que es el de la ñ, ¿sí? O esa L que está invertida pero está en la parte de arriba. Eso significa que esa proposición P o esa proposición Q es negada. O sea que se habla como si tuviera la palabra no. ¿Listo? Ese es el ejemplo para el conector no. Listo. Unos ejemplos para la conjunción. La conjunción es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa con la letra I. En la conjunción es la I. Y en el lenguaje simbólico se representa como la V al revés. ¿Sí? O como el símbolo de elevados y los que trabajan con matemáticas. Entonces consideremos dos proposiciones simples. Una sería Andrés estudia inglés, la otra sería Juan estudia pensamiento lógico matemático. Entonces la proposición compuesta usando la conjunción sería la Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Y la simbología sería como se representa ahí abajo. Tengo P, tengo Q, dos proposiciones simples, hay un conector, listo. Aplica, ¿vale? Aplica. Ahora encontramos la disyunción. La disyunción se conoce como la O. Entonces, es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa como la O. Y si tenemos el mismo ejemplo, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico matemático, si yo las quiero unir, son dos proposiciones simples. Si las uno con la O, se me convierte automáticamente en una proposición compuesta. Y la simbología, o cómo quedaría, sería Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. Y la simbología sería P, la V normal y la Q. Esa es la disyunción. Que no se les vaya a olvidar, porque se la van a preguntar. En el reto hay preguntas sobre eso. El condicional. ¿Cómo es la estructura condicional? ¿Cómo funciona y cómo lo entendemos? Es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa con la expresión sí entonces. Y el lenguaje simbólico se representa por la flechita hacia el lado derecho. Entonces volvemos a tener el mismo ejemplo. Tenemos Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cómo quedaría?
Si Andrés estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento lógico. En el lenguaje simbólico del conector condicional, se entiende que lo que está antes de la flecha es el antecedente y lo que está después de la flecha, o sea, es decir, del condicional, se entiende como el consecuente. Antecedente, consecuente. ¿Listo? Bien. Veamos el sí, solo sí, que es el bicondicional. Es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa con la expresión sí y solo sí, y el lenguaje simbólico es la flechita, pero para ambos lados. Tomemos el mismo ejemplo. Andrés estudia inglés. Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cómo quedaría? Andrés estudia inglés, sí y solo sí. Juan estudia pensamiento lógico. ¿Cómo lo representamos en la simbología? Pues simplemente tenemos P y Q y en la mitad tenemos la flechita de ambos sentidos, que significa bicondicional. Entonces, chicos, no tiene pierde, no tiene pierde. Proposición simple, proposición compuesta, conectores. Ahora tendríamos que pasar a las tablas de verdad. ¿Sí? Las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una forma sencilla y concisa para mostrar la relación que existe en el valor de verdad de una fórmula compuesta y los valores de verdad de proposiciones simples que la conforman. Entonces, quiero aclarar algo aquí. ¿Cómo sé yo, profesor, cuántas combinaciones tengo que hacer para generar la tabla de verdad? Porque yo sé que usted está ya detrás de esta pantalla con la incertidumbre diciendo cómo se hace esa tabla. ¿Sí? Entonces, claro que más que hacerla, lo que queremos es que usted entienda cómo se clasifica y cómo funciona la tabla de verdad. Pero de todas maneras, se lo voy a explicar. Si usted tiene dos proposiciones simples, ¿sí? Dos proposiciones simples, quiere decir que va a tener 4 combinaciones. Pero, si usted tiene 3 proposiciones simples, entonces vas a tener 8 combinaciones. Si usted lo que tiene son 4 proposiciones simples, entonces su tabla le va a salir con 16 combinaciones. Y así sucesivamente. Profe, pero ¿de dónde sale esa estructura? Entonces, por ahí en algunos textos encontramos que dice que uno toma el 2 elevado a la n. La n es el número de proposiciones simples que tienes en el ejercicio. Si es 2, si es 3, si es 4, si es 5. Para este curso no se tienen ejercicios tan complicados. Máximo 3, pienso yo. ¿Sí? Para el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, nosotros tenemos 2 combinaciones que son las que están de color blanco, P y Q. ¿Y cuáles son esas posibles combinaciones o esos estados de esas proposiciones? Entonces dice, las 2 primeras son verdaderas. ¿Sí? Son verdaderas. Las 2 primeras son verdaderas. La siguiente, verdadero y falso. La siguiente, falso y verdadero. Y la última, falso, falso. O sea, esas son las 4 combinaciones, no existen más. O sea, usted no puede decir que si tiene 2 proposiciones, a usted le salieron 8 combinaciones, o 6 combinaciones, o 7. No, eso no está bien. Son 4. Ya, así, sencillo. ¿Vale? Listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces vamos a irnos a la tabla de verdad de color rosado. Me están diciendo negado P o negación P. ¿Sí? Negación P. Entonces, me están diciendo, venga, solamente mire la P, no mire la Q. Tienes que mirar es la P. Entonces, si P es verdadero y le aplico negación, queda falso. Si es verdadero, queda falso.
Si es falso, queda verdadero. Si es falso, queda verdadero. O sea que para la negación simplemente hay un estado. O es verdadero o es falso. Ya. Listo. Para la conjunción, ¿sí? Para la conjunción, tenemos que lo único que le va a dar verdadero a usted es cuando usted tenga en las dos proposiciones verdadero y verdadero. ¿Sí? Voy a rayarlo aquí. Yo creo que aguanta rayarlo. Voy a rayarlo. Mire, si tú tienes verdadero y verdadero, entonces en la conjunción eso le va a dar verdadero. Pero si tiene al menos una proposición falsa o ambas proposiciones son falsas, entonces la respuesta o la conclusión de esa tabla de verdad, todas son falsas. Entonces, por eso decimos, en la tabla de la conjunción, todas las respuestas o todas las conclusiones son falsas, excepto cuando las premisas, ambas premisas, sean verdaderas. Ya. Ahora vámonos para la disyunción, que es lo que está en color amarillo. Si usted se fija, así a grosso modo, podemos darnos cuenta que es lo contrario de la conjunción. Es lo contrario de la conjunción. Mira, si antes decíamos que eran 3 falsos y 1 verdadero, ahora van a ser 3 verdaderos y 1 falso. Entonces la clave es, en la disyunción, si ambas premisas son falsas, la respuesta es falsa. De lo contrario, todas son verdaderas. Todas son verdaderas. En la disyunción. O sea que si tú tienes verdadero y verdadero, verdadero. Si tienes verdadero y falso, verdadero. Y si tienes falso y verdadero, verdadero. La única que le va a dar falsa es falso y falso. Ya. Listo. Vámonos para el condicional. El condicional, hay algo chévere, y es que solo le va a dar falso, solo le va a dar falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, es falsa la conclusión o la respuesta de ese argumento o ese ejercicio si el antecedente, es decir, lo que está antes de la flecha es verdadero y lo que está después de la flecha es falso. Ese es el único, del resto todos son verdaderos. ¿Vale? Y en el bicondicional, lo que está diciendo es que son verdaderas cuando las dos proposiciones sean iguales. O sea, es decir, si es verdadero, verdadero, pues la conclusión es verdadera. Si es falsa, falsa, pues la conclusión es verdadera. O sea que solamente va a ser falsa cuando las premisas sean diferentes. O sea, cuando una sea verdadera y la otra sea falsa. O cuando sea falsa y la otra verdadera. Van a dar falso, del resto son verdaderas. Profe, ¿esas tablas de verdad ya existen? Señor. Entonces, ¿es falsa solo cuando se contradicen y solo es verdadera cuando las dos están de acuerdo? ¿O me estoy Son iguales. confundiendo? Exacto. ¿Sí? Cuando estén de acuerdo, así sea falsa. ¿Sí? Si ambas están de acuerdo, o sea, falsa, falsa, es verdadera. Verdadero, verdadero, es verdadero. Solo es falsa si una de las dos, bueno, o tiene un estado diferente, una es verdadera y la otra es falsa. Esa es la bicondicional. Entonces, ahí no hay pierde. ¿Cuál es mi invitación? Pues que usted le tome un pantallazo y tenga esa tabla ahí a la mano para que no se le vaya a olvidar. Cuéntame tu caso. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero una sola nomás. Profe, consulta. ¿Cómo hace usted para
digamos, definir que las dos primeras de la P, de la proposición P, son verdaderas y las dos últimas son falsas, y en Q, que es verdadera, falsa, o eso ya es, Porque así es la vida. Profe, ¿nos podría regalar No. ejemplos? Porque así ya está estandarizado. Esas son las combinaciones y así está ok, estandarizado. siempre va a ser ¿Sí? así entonces. Sí, siempre. Listo, Vale. profe, esa es la Con pregunta. mucho gusto y con mucho cariño. Profe, una consulta. ¿Hay manera Cuéntame de tu que caso. usted nos comparta ese material? Está muy interesante. Sí, señora, yo se lo comparto, pero no ahorita, cuando termine. Bueno, por el Yo lo correo. envío a... O sea, cuando terminemos las actividades. Sí, no hay curso, no. Ahorita cuando se termine la sesión ahí mismo en el chat, porque ahí queda un chat, entonces yo lo envío ahí, a lo último. ¿Sí? Para que no se me vaya Listo, a profe, estresar y se le sube el cortisol. Tranquilos. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Profe, ¿usted nos podría regalar unos ejemplos sencillos? Sí, Por favor. profesor. ¿Van bien o van mal? Sí, yo les Pues bien, comparto. profe, ahí se entiende la tabla. Perfecto. Bueno, profe, Sí. consulta. Usted decía Cuéntame. que cuando son dos proposiciones simples, salen 4 combinaciones, ¿sí? Y cuando salen 3 proposiciones simples, decía que son 8 combinaciones. ¿Cómo hace uno las 8 combinaciones? O sea, ¿vuelve y repite? Sí, ahí lo que hace es que esa pregunta está muy chévere. La voy a hacer aquí rapidez. Voy a hacerla aquí. P. O sea, tú ya la puedes encontrar porque pues ellas ya están. Pero suponiendo que estas son las 3, entonces en la R tú arrancas con verdadero, luego falso, verdadero, luego falso, y así hasta que haga las 8. O sea, una verdadera, una falsa, y va bajando. Una verdadera, una falsa. En la siguiente serían 2 verdaderas, luego 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Hasta que cumpla las 8 combinaciones. ¿Sí? Listo. Luego en la tercera, que sería la P, entonces serían, 4 verdaderas, 4 falsas. Y listo. Ahí están las 8 combinaciones. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero entonces tú por ejemplo buscas decir, tabla de 3 combinaciones, de 8 combinaciones. Entonces ella le muestra. Puede que tú la encuentres como T y F. La T es true de verdadero en inglés y F de false de falso. Pero es lo mismo. Esa es la estructura. ¿Sí? Esa es la estructura. Pero entonces no se me vaya a estresar. Tranquilo. Mira, tranquilo. Y tranquilo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos un enlace de un simulador de tablas de verdad. Entonces usted lo que va a hacer es aprender a colocar o utilizar ese simulador para que le genere la tabla de verdad. Porque imagínese usted haciendo la tabla de verdad, no, sería chévere, pero no, sí. Bueno, como ustedes dicen. Muy bien. Entonces, mira, decíamos que era 2 a la n, que es a la 3, que si es a la 2. Este slide explica lo que yo acabé de decir anteriormente de las combinaciones. Listo. ¿Cuál es el orden? Profe, disculpe, ¿y dónde están los simuladores? Ya le voy a enviar el enlace. Tú tranquis, que yo fresquis. Right? Tranquis. El orden de las columnas, bueno, cuando a uno le piden desarrollar paso por paso, el orden que se requiere o que sugieren hacer las tablas de verdad es que primero son las proposiciones simples, o sea, P y Q. Luego siempre se hablan de las negaciones, luego lo que está en paréntesis y luego los enlaces entre los paréntesis. Eso es como se debe hacer, ¿sí? Así es como está estructurado. Entonces, mira, aquí están las tablas de verdad con ejemplos de pronto un poco más grandes, que es lo que ustedes decían. Profe, si tiene PQR, ¿cómo es? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. 4 verdaderos, 4 falsos. Ah. Entonces, usted coge ese pedacito y luego en la otra columna, dependiendo lo que le pidan a usted, sea una negación, sea una conjunción, sea una disyunción, sea un condicional, sea un bicondicional, tú haces esa otra parte. ¿Vale? ¿Vale, tío? Vale. ¿Dónde está el simulador? Bueno, aquí son otros ejemplos de cómo sería la estructura, pero en este momento no se está solicitando que usted aprenda a desarrollarlo, sino que lo aprenda a interpretar. ¿Sí? Es lo que se quiere, que interpretes. ¿Sí? Interpretarlo. Entonces, digamos, nos vamos a remitir a lo que es la tabla de verdad. Ahorita la vamos a mirar en un ejemplo. Quiero mostrarles algo sobre la clasificación de las tablas de verdad. Cuando usted hace ya la tabla de verdad y a lo último tiene un resultado, por ejemplo, como el que está aquí, aquí nos muestra que todas son verdaderas. Entonces, ¿cómo se clasifica ese resultado? Si todas son verdaderas, decimos que es una tautología. ¿Sí? Pero si son todas falsas, entonces podemos decir que es una contradicción o se le llama también absurdo, una clasificación absurda. Pero si esa conclusión final tiene verdaderos y tiene falsos, con uno que tenga de cada uno, eso ya pasa a ser una contingencia. ¿Sí? Es una contingencia. ¿Vale? Vale. Entonces, en ese orden de ideas, si usted ya lo tiene claro, mire lo que tenemos acá. Nos presentan el siguiente ejercicio. Dice, la inteligencia artificial IA detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. Eso es R. Luego tenemos, la IA puede mejorar la precisión en la detección del virus. Eso es S. Y la IA identifica actividades sospechosas para preceder posibles ataques de seguridad. Esa es la T. El lenguaje simbólico de lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de identificar en esas premisas, es el siguiente. Negación R, este simbolito de la V es ¿quién? ¿La I o la O? La O. Disyunción, la I. Disyunción. Oh, Disyunción. La O. O La I. O. Oh. la ola. Ah, O disyunción. Es la O. bueno, es la O, listo, muy bien. Listo, muy bien, gracias. Excelente que estén ahí conectados. Excelente. Excelente, excelente, ¿vale? Excelente, excelente. Por aquí estoy viendo porque... Ah, ok, dice que porque la Coca-Cola es así. Perfecto. Esa es la actitud, ¿vale? Perfecto. Listo. ¿Cómo andamos? Uy, estamos bien. Estamos bien. Listo. Entonces, ese es mi lenguaje simbólico. Atrás he identificado las premisas. Como son dos o más, eso ya pasa a ser una proposición compuesta, ¿sí? Y lo que le están pidiendo acá, por ejemplo, es, venga, escribe la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural. Generar una tabla de verdad manualmente, determinar, bueno, en este caso, pues no es que sea manualmente, vamos a hacerla con el simulador, y diga si es una tautología, contingencia o contradicción, ¿sí? Listo, vamos a hacerla. Tómele un pantallazo a ese lenguaje para que usted también lo practique cuando le pase el simulador. Yo lo voy a copiar aquí en una hojita, dice negación R o S condicional T. Listo. Vamos a mirar. Mira, esa sería la tabla de verdad si usted le hiciera paso a paso. ¿Sí? Si usted le hiciera paso a paso. ¿Vale? Como al final le dan verdaderos y falsos, entonces eso es una contingencia. ¿Sí? Y luego le dicen, bueno, pero ¿cómo agregas
En el lenguaje natural es como nosotros hablamos, ¿no? El lenguaje simbólico es con símbolos. ¿Cómo le agregas los conectores a ese lenguaje natural? Entonces yo arranco diciendo la oración. Si la inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real o puede mejorar la precisión en la detección de virus, entonces la inteligencia artificial identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. O sea, es coger las mismas premisas, pero agregarle dónde está el entonces, dónde está el no, dónde está la o, dónde está la i. O sea, es colocarle los conectores. Vamos a ver si eso es cierto, que esa tabla es una contingencia. Vamos a hacerla en el simulador. Mira, aquí está el simulador. Yo se lo comparto. Ahí en el chat. Wilson, me alegra mucho que hayas soñado con las tablas de verdad. Con calma. No, Wilson, o sea, por ejemplo, hoy no estudié más. Ya, tranquilidad. ¿Qué le recomiendo? Claro, porque es que el cerebro está trabajando. Usted siente que es una responsabilidad como estudiar y aprenderse los temas, entonces por eso el cerebro está ahí dándole y dándole. Entonces no se asuste, eso quiere decir que sus neuronas están trabajando, están enviando corriente de información y estás activo. Yo prefiero eso que usted estar quieto y diciendo, ¿ahora qué hago? Como que ahora para dónde me voy. ¿Sí? Entonces uno como que está ahí. Ahora, claro, dedíquese un tiempito para descansar también. Entonces, por ejemplo, salga y camine, dé una vuelta, distráigase con otros temas, ¿sí? Eh, saque el caballo de una vuelta o salga en la moto de una vuelta, vaya hasta la tienda, diga a la señora que le venda un refresco, ¿sí? Y vuelve, usted vuelve y retoma y se mantiene así, o sea, ¿sí? Tranquilo. Claro, usted estará diciendo, no, es que yo me quiero aprender todo eso. No, con calma, imprímalos, téngalos de pronto ahí a la mano y cada vez los está repasando, pero muy suave, ¿sí? Porque claro, o sea, no almacenar toda esa información, hasta muchas veces uno no, o sea, uno, cierto, yo en su momento me la aprendí, pero puede que se le olvide a uno, pero uno vuelve y lo lee así rapidito, ya me acordé, listo. Sí, pero entonces uno no hay que cogerla así como la ligera, no, 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 tranquilo, con confianza, o sea, suave, suave. ¿Listo? Sí, claro, Wilson, no, normal. Salga de una vueltica y listo. Y por ejemplo dice, hoy no quiero tocar el tema, lo toco mañana. Igual tiene un mes para responder el reto. Sí, entonces, bueno, pues hay tiempo. Vale, listo. Entonces, mira, ¿cómo decía? Abre paréntesis, normal. Toca clic, paréntesis. El símbolo de la negación. Luego viene la R. Luego viene, ¿cuál es? ¿La I o la O? La O. Bueno, muy bien. Luego la S, cerramos. Luego viene el condicional y luego la T. Ese es el simulador. Entonces usted le dice generar tabla. El generador le recorta todos esos pasos y solamente le da la respuesta, que es lo que realmente necesitamos saber. Allá en el slide de las diapositivas decía que era una contingencia porque tenía verdaderos y falsos. Entonces, ¿será que eso es cierto o no? Porque aquí ya tenemos el resultado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí es una contingencia? Sí, profe. Sí, profe, una Sí, señor. contingencia. Sí, señor. Claro, Es una tiene contingencia. verdaderos y Sí, falsos. porque tiene verdaderos y falsos. Es correcto. Bueno, muy bien. Excelente. Mire que ahí está. Esta tabla uno la puede hacer manualmente, pero eso come tiempo. Y pues no es el objeto como tal de aprenderlo, porque pues para eso hoy en día tenemos muchas herramientas. Entonces, para eso está el simulador.
¿Listo? Bueno, muy bien. Y listo. Bueno, ese era el pedacito adicional que tenía diferente a la otra presentación, pero entonces aquí ya vamos a volver, porque tenemos que tocar dos temas, ¿sí? Los cuantificadores y las proposiciones categóricas para luego hacer un jueguito. ¿Listo? Entonces, mira, recuerda lo siguiente, de los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. ¿Cuáles son? Está el cuantificador universal, está el cuantificador existencial. No se le vaya a olvidar. Tómele un pantallazo, imprima esa hoja y téngala por ahí en un ladito, pero no me vaya a estresar como Wilson, ¿no? No, no. Calma. ¿Vale? Sí, porque después van a decir, mire que el profesor se dio que tanto conocimiento hizo que los estudiantes se pusieran mal de la cabeza y ahora que están soñando con las tablas de verdad. Sí, entonces, tienes. Bueno, muy bien. Entonces, mire, cuantificador universal, cuantificador existencial. Pero ojo, el existencial tiene también otro nombre que es particular. Particular existencial es lo mismo, ¿vale? Para que no la vayan a olvidar. Y hay un cuantificador existencial único para cuando nosotros nos referimos a algo que es único. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una sola vida. O tenemos una sola oportunidad de vida. Una sola. Ese es único, no es más. Cada persona es única, a pesar de que sea lindo, sea feo, sea gordito, sea flaco, sea alto, sea bajito. ¿Sí? Somos únicos. Somos únicos. ¿Sí? La cédula también es única. Los números todos son iguales para... No son iguales, es único para cada persona. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien. Y aquí tenemos algo. Entonces, ¿cómo las diferencio? El cuantificador universal va a tener unas palabras claves como todas y ninguna. Si usted escucha que dice todas, es porque es del universal. Si también dice que es ninguna, también pertenece al universal, pero es negativa. ¿Sí? Ninguna. ¿Listo? Si estamos hablando del cuantificador existencial o particular, entonces la palabra clave ahí es algunos, o por lo menos uno, o al menos uno. ¿Sí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien. Ojo, todas, ninguna, algunos. ¿Cómo nombro yo el cuantificador existencial o particular de forma negativa? Pues agregándole la palabra no. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1601. Y listo. No es más. Entonces, ojo, téngalo claro. Se lo voy a tomar aquí en un pantallazo para que no se le vaya a olvidar. ¿Vale? Listo. Lo voy a llevar aquí al chat. Listo. Bueno. Esos son los cuantificadores. Ahora, pasamos a las proposiciones categóricas, teniendo en cuenta los conceptos de cuantificadores. ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Vamos a arrancar primero con la definición. O sea, una proposición categórica simplemente son afirmaciones o clases, y toda proposición categórica es un enunciado que acerca a los miembros de dos clases y de la relación que tienen entre ellos. Entonces, por ejemplo, todas las aves son animales. Algunas aves no son animales.
Estos son ejemplos de proposiciones categóricas. ¿Cuál es su estructura? Ah, mire, tiene que tener un cuantificador, un término de sujetos, es decir, una persona, un animal o una cosa, una cualidad, un verbo o una cúpula, ser, somos, son, término predicado, digamos que como el complemento que se tiene ya en la oración final. Esa es la estructura para que sea una proposición categórica. O sea, que no puede ser una proposición simple. No se puede. Entonces, mira, le voy a compartir un cuadro. Este cuadro que está acá. Para que por favor no se lo olvide. Con este cuadrito, nosotros lo que hacemos es clasificar el cuantificador. ¿Sí? Clasificarlo. ¿Vale? ¿Y cómo lo clasificamos? Entonces, mire la foto que yo le envié por el chat. Arriba está la letra A y la letra E. Entonces, arriba se entiende que son las proposiciones, son los cuantificadores universales. Y en la parte de abajo son los cuantificadores existenciales o particulares. Abajo. Pero en los lados, por ejemplo, en la A y la I, se dice que son afirmativas. Arriba, afirmativas universales y abajo, afirmativas particulares o existenciales. Al lado derecho, donde está la E y la O, entonces decimos que son las negaciones o las negativas. Entonces, arriba serían no afirmaciones, sino negaciones universales y abajo negaciones particulares o existenciales. Así es que se clasifican. Entonces, dependiendo del ejemplo que le den, usted mira en qué parte se ubica la primera proposición que la vamos a llamar P y la segunda proposición que le llamamos Q. Entonces usted mira y la relaciona haciendo lo siguiente, diciendo si está dentro de la A y la E, serían contrarias. Si está dentro de la A y la I, son subalternas. Si está dentro de la I y la O, subcontrarias. Si está dentro de la O y la E, subalternas otra vez. Si está dentro de la I y la E, contradictorias. Si está dentro de la A y la O, contradictorias. Y esas son todas las posibles clasificaciones que puede tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, no aprendernos de memoria, pero sí saber cómo leer el cuadrito y cómo interpretarlo. Mira, ¿por qué son útiles en la vida real las proposiciones categóricas? Porque permiten identificar relaciones entre las clases de objetos, personas o situaciones. Por ejemplo, todos los empleados que cumplen metas reciben un bono. Se infiere quien lo merece. También sirve para argumentar con claridad, entonces ayuda a construir razonamientos válidos y a evitar contradicciones o generalizaciones incorrectas. Por ejemplo, todos los estudiantes que entregan a tiempo desarrollan disciplina académica. Para detectar errores de razonamiento, entonces al comparar proposiciones en el cuadro de oposición, se evidencian contradicciones o falacias. Ejemplo, no se puede decir todos los estudiantes aprobaron y también algunos estudiantes no aprobaron. Eso no cuadra. ¿Sí? ¿Cómo que va a decir que todos los estudiantes aprueban y después dicen no, algunos estudiantes no aprobaron? O es uno o es el otro. Pero los dos no. Porque no cuadra. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿en qué profesiones? En todas. Pero, por ejemplo, miren, la psicología para identificar patrones de conducta. En ingeniería, diseñar modelos lógicos y decisiones automatizadas. En mercadeo para formular políticas y segmentar audiencias. En la filosofía y en el derecho para estructurar silogismos y juicios argumentativos. Realmente el pensamiento lógico está en todos lados. ¿Vale?
en todos lados. Bueno, para terminar le voy a colocar este jueguito. Este juego. El que gane, le voy a dar un premio. Toca incentivarlos. Voy a darle un premio. Mira, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a responder estas preguntas, chicos, entre todos. Si las logran responder bien, les doy un premio. Vea, lo prometo que sí. Si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará la matrícula de honor. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? La amarilla. La amarilla Condicional. la flecha condicional. es la condicional. Muy bien, muy bien. En la siguiente tabla de verdad, yo sé que ustedes de pronto no la alcanzan a ver, pero hay verdaderos y hay falsos en la conclusión. ¿Qué vendría siendo? Contingencia, profe. Contingencia. Contingencia. Muy bien, Contingencia porque es verdadero o falso. excelente. Ahora mire, al realizar la tabla de verdad de un argumento, tenemos negación P, disyunción P, disyunción Q. Usted dice, miércoles, ¿cómo hago eso? El que pueda, hágalo en la tabla, en el simulador de tablas de verdad que les compartí. Negación, disyunción. Negación P, Negación. disyunción P, disyunción Q. O sea, no es que la haga a lápiz, hágala en el simulador. Ya estaba haciéndolo. No importa, tranquilo, tómese su tiempo. Haga de cuenta que eso es una pregunta del reto. Contradicción. Una Contradicción también. Está todas falsas, todas falsas. todas falsas. Entonces es una ¿qué? Contradicción. 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 Muy bien, excelente. Contradicción. Muy bien, excelente, lo felicito. Ahora un poquito más complicado, mire. Nos dan un argumento y dice, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del argumento anterior? Entonces, ¿qué tiene que tener claro? ¿Qué tiene que tener claro? Mire los entonces, mire las negaciones, o sea, mire los conectores. Los conectores. La azul porque está negando lo... Esa es la azul, la azul. La primera. amarilla, profe, la amarilla. La amarilla. Espere, La amarilla. espere. La verde, No, profe. la amarilla no es porque tiene la última positiva. La amarilla. La naranja. Espere, profe. La azul, la azul. Azul, la Está azul. terminando en negación. La azul. Me Profe, voy- la azul. Me voy con la azul. Sí, es la azul. Verdadero, muy bien. Sí, la azul. Profe, enero, buenas noches, qué pena. Señor, Podría por ahí al final regalar otra explicación por ahí del manejo del simulador que no copié. listo, perfecto. Ahorita hacemos un ejemplo. Ay, ¿Vale? qué pena ahí, Listo. señor. Con mucho gusto, sí, señor. Listo. Bicondicional. Nos dan esa tabla de verdad y nos dicen a cuál corresponde. Bicondicional. Bicondicional. Incondicional. Sí, Marita. Condicional. perfecto. Incondicional, incondicional. Perfecto. Chicos, felicitaciones. Pasamos Yo el les, semestre. yo les prometí, lo voy a cumplir. Pasamos el Ya no semestre. Todo- somos cuestionarios. Todos los que están aquí Todos tienen pasamos 15 el puntos. cuestionario. Uy, en serio. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. 15 puntos. Gracias, Esos puntos ya lo tenemos.
Pero eso no son No, puntos, todavía no, 15 porque si yo, puntos del FIPAS. si yo no Oiga, digo que no, no me los dan. Ay, no, profe. Luego por la Profe, ya quedó grabado, profe, ya quedó Estamos grabado. con nuestros sentimientos. 15 y 15 son 30. No, 15 los primeros.